Sentimiento de identidad que el individuo genera con su comunidad. Orgullosamente juarenses. Está de regreso. Muchas gracias por seguir acompañándonos aquí en el programa. Déjenme le digo que tenemos el gusto de tener aquí a nuestro socio y estimado amigo doctor Oscar Yepes, que nos trae un tema profundo e interesante: arquitectos del alma, el principio de restauración para reencontrarnos con nuestro poder esencial. Eso no tiene nada que ver con Benito Juárez. No, cambié el tema, hacer batalla de Puebla, lo que no sabías de Ignacio Zaragoza. Doctor, explíquenos qué es ese título que nos trae, hombre, hoy. Fíjense que siempre les he comentado que dependiendo de las cosas que de pronto me encuentro en el transcurso de los días, me hago muchas preguntas de lo que la gente, pues su conducta y cómo es que llegan a tal grado de comportamiento, sí, de comportamiento, ¿no? De algo que no los va a llevar a nada más que estar ahí dándole vueltas a lo mismo y a lo mismo. Cuando dije, ¿qué es el tema? O sea, fue el tema que se me ocurrió porque no había otra manera de explicar que somos arquitectos. Nosotros somos constructores de nuestros propios días, de nuestra vida. Y lo más interesante y lo que quiero que sea medular en este tema es que tenemos y nacemos con las herramientas para darle el giro que queramos a la vida misma. Quitando el tema de la muerte, de ciertas enfermedades que son pues necesariamente parte de nuestra vida, y todo lo que le rodea, obviamente son también las formas en las que tú vas a enfrentarlas, pero sí es necesario saber que nacemos con el instructivo también de cómo solucionar problemas de la vida. Si estamos en este mundo, si estamos rodeados de una naturaleza, si estamos rodeados de otras personas, estamos diseñados para sobrevivir en ese ecosistema. Y es muy importante referirles que el ser humano, dentro de todo lo que estuve revisando, a algunos neurocientíficos, algunos psicólogos, llegan a la misma conclusión. El ser humano está diseñado para poder recibir amor, para dar amor, para recibir consejos, para dar consejos, para vivir en grupo, para vivir en soledad. Se adapta a todo el ser humano, pero necesita entrar en una plenitud de conciencia para saber cuál es la estrategia al momento de llegar a esa plenitud. Y para esto les voy a contar algunas historias, muchos ya las han de conocer, de algunos personajes. La semana pasada, para hacer una conexión con el tema de la semana antepasada, sobre Víctor Frank, que era este psiquiatra, es un tema importante, era este psiquiatra, bien es que en 1942 fue deportado a los campos de concentración, y hablábamos que ahí en los campos de concentración nazis, pues era entrar y difícilmente pensabas en salir. Entonces él perdió a sus padres, a su hermano, a su esposa, lo despojaron de todo, de su nombre, su ropa, identidad, familia, de todo. Él, dentro de sus obras que ha escrito, el hombre con un propósito de vivir, dentro de todo este sistema de creencias, de poder interior, llevó a escribir esta historia de que debes de tener un propósito de vida. En medio del infierno que está viviendo, Frank descubrió algo que pues ningún verdugo podría arrebatarle: la libertad de elegir sus pensamientos, su actitud ante el sufrimiento. Todos tenemos que sufrir, sí o sí, porque es lo que nos hace seres humanos. El problema es que hay gente que vive en el sufrimiento. Le mando un gran abrazo al doctor Aranda, que me ha enseñado muchos de estos temas de filosofía de vida, de que vivir en el sufrimiento es nada más llegar a darnos una y otra vez golpes y golpes a nosotros mismos, cuando somos los que tenemos la solución. Nadie, la verdad, nos va a dar una solución más que nosotros mismos, esa energía interior, y la tenemos desde que nacemos. En este libro, El hombre en busca del sentido de este escritor psiquiatra, al hombre se le puede arrebatar todo, dice él, salvo una cosa, la última de las libertades humanas: la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y esta elección, pues, es la capacidad de decidir cómo vivir las circunstancias, cómo vivir
una restauración, que es también de lo que les voy a hablar, la restauración ante todos los conflictos. No te puedes quedar ahí, tienes que hacer algo para salir y reestructurar desde tus pensamientos y tu conducta humana. Y esto es precisamente de lo que les hablaba al ser arquitectos. Tenemos una fuerza humana oculta, pero tenemos que detenernos en silencio, con un pensamiento bien estructurado, que ahorita les voy a decir más o menos cómo poderlo llevar, y es un poder esencial que todos tenemos. Un ejemplo, voy a dar varios ejemplos de personajes famosos. Nelson Mandela. Nelson Mandela a los 27 años le quisieron quebrar el espíritu, fue encarcelado en prisión, 18 años en Robben Island, y picando piedra, encadenado, literalmente encadenado, picando piedras. Sus pulmones, su vista sufrieron daños. Las autoridades penitenciarias le prohibieron asistir a los funerales de su madre, de su hijo, que también murieron ahí. Fue liberado en 1990. Mandela no cargaba odio. Dijo, es que esto es para enfrente, ¿verdad? No, el odio, decía una neurocientífica que estaba leyendo también, que el odio es tener algo que te empuja de atrás hacia adelante, no estarlo cargando nada más. Ándale. Y este personaje, Nelson Mandela, visitó a la viuda de uno de los que lo tenían ahí torturando, y a nombre de, ya el muerto, a nombre de ella, se hizo, a nombre, en representación de él, ella llevó un vínculo muy, muy formal de perdón, ¿verdad? Eligió el perdón por encima de la venganza. En 1993 él recibió el Premio Nobel de la Paz, y en 1994 se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. ¿Quién dijo en ese momento entonces qué hacer? Pues el que lo decide. En ese momento él estaba encerrado, empezó a cambiar su vida, y dice: he luchado contra la dominación blanca y he combatido la dominación negra. He promovido el ideal de una sociedad democrática y libre. Es un ideal por el que espero vivir, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Es un principio de restauración después de tanto dolor, de tanta destrucción interna y física. Una fuerza oculta que en la celda él pudo sacar adelante, y ni la celda misma pudo encerrar. Otro ejemplo, es un ejemplo que sinceramente es algo que nos debe mover a todos ante adversidades como la que les acabo de mencionar, de Malala. Sí, la activista, muy joven ella, que fue atacada con una bala, que a la vez la bala fue la que amplificó su voz. El tema es que el 9 de octubre del 2012, Malala, una joven pakistaní de 15 años, regresaba en autobús de la escuela, y dos hombres del Talibán detuvieron el vehículo, preguntaron quién era y la dispararon en la cabeza. El padre la llevó de inmediato y la trasladaron al área de urgencias. Fue en helicóptero incluso, porque vieron que tenía posibilidades de vivir, y el padre dijo: va a morir. Habló a su familia y le dijo: va a morir, estén preparados para lo peor. Sin embargo, tras múltiples cirugías, restauraron su capacidad auditiva, reconectaron nervios faciales, reconectaron áreas del cerebro que estaban dañadas, hicieron un excelente trabajo médico en Inglaterra, y meses después ella habla en las Naciones Unidas y dice: un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden cambiar el mundo. Y cuando la BBC en una de las entrevistas le pregunta que qué creía del Talibán, que era quien la había matado literalmente, y que pues le iba a destruir todos sus sueños, dijo: aquel día creo que cambió todo, porque ellos deben de estar arrepentidos de haberle disparado a Malala. Ahora ella será escuchada en todo el mundo gracias a esa bala, y no solamente en Pakistán. Entonces, todo esto que le destruyó a ella, o que intentó destruirle, fue una voz poderosa la que le hizo sacar todo lo que quizá estaba encerrado. Y una historia que me llamó mucho la atención, de Ichiro Honda. Él vivió en el tema de la bomba de Hiroshima. Él es un ejemplo poco conocido, pero verídico. En agosto de 1945, es un cineasta japonés, Ichiro Honda, atravesaba Hiroshima días después del bombardeo atómico. Lo que vio fue algo
desastroso, afectó su psique para siempre. Una ciudad borrada, sombras humanas impresas en las paredes, un silencio radioactivo eterno. Honda pudo haber sido quebrado, ido a su casa traumatizado y se hubiera quedado en ese tema del dolor. Sin embargo, 9 años después, canalizó ese horror en una película que le dio vuelta al mundo. La película que él creó y el personaje fue Godzilla. Y digo, pues aquí está el escenario perfecto para algo que a lo mejor puede ser más entretenido que una guerra. En 1954, lo que la mayoría ve como un simple film de monstruos fue en realidad una metáfora del dolor atómico japonés y una advertencia sobre la arrogancia humana. Honda transformó su trauma en arte y este arte se convirtió en un icono cultural que sigue viviendo después de tantos años. Este otro ejemplo de cómo sacar del dolor y de la tragedia algo mucho mayor que el mismo dolor es el de José Andrés. José Andrés era un chef español que se encontraba en Haití tras el devastador terremoto que dejó a más de 200,000 muertos en Haití. Él era un cocinero, no era rescatista, no sabía nada de primeros auxilios, no tenía logística militar, no tenía recursos, pero en el instante en que empezó a ver las necesidades, comprendió que su herramienta no era el dinero, que es algo con lo que tenemos también que concientizar, interiorizar. Para que soy bueno hay que hacerlo y hay que hacerlo mejor de lo que lo hago y hay que hacerlo bien y hay que trascender. Él lo que hizo fue que empezó a organizar, empezó a ver que no tenía dinero, pero empezó a organizar a la gente para que empezara a cocinar, empezar a llevar recursos a la gente damnificada. Ahí fundó World Central Kitchen, que ahorita World Central Kitchen es una de las organizaciones humanitarias más importantes del mundo. Ha repartido millones de comidas en zonas de desastre, de guerras, catástrofes. José Andrés no esperó a tenerlo todo resuelto, él activó lo que ya sabía hacer y lo puso al servicio de los demás. Y otra historia, la última para que me ayuden también con algún tipo de experiencia personal, y esta es para ponernos de pie. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey nació en la pobreza rural de Mississippi. Sufrió abusos sexuales desde los 9 años, quedó embarazada a los 14 años, su hijo murió al nacer, creció con el estigma de no tener futuro. ¿Qué gente aquí no dice lo mismo? No, es que me va a ir muy mal, etcétera. Oprah Winfrey encontró en la comunicación su primer momento de restauración, un principio de hablar, de decirlo, de planificar cómo es que su vida se iba a empezar a reestructurar. Se convirtió en la primera mujer afroamericana multimillonaria de Estados Unidos. Construyó un imperio mediático, dedicó su vida a entrevistar, a visibilizar personajes que aportaran algo a la sociedad, sanar historias de dolor ajeno y, como ella misma afirma, convierte tus heridas en sabiduría pura. Y en corazón de todo esto, de todas estas historias, pues es el hecho de que nacemos equipados para poder solucionar los problemas. Yo estoy convencido, y no lo digo como si fuera una teoría, sino como un consultor de salud física y mental, que el ser humano nace con herramientas y el instructivo, como lo mencioné hace un momento, para solucionar no nada más las adversidades, sino también para entregar de lo que tenemos un poco a la solución de otros problemas, pero en base a nuestras fortalezas. Sin embargo, eso no lo recordamos. El problema es que el instructivo pues no se activa solo, ni está ahí para todas las condiciones. No se enciende en medio del ruido mental, de la queja, del problema, del estrés crónico, de la desesperación. Lo primero que hacemos cuando tenemos un problema de cualquier tipo es que nos desesperamos, sino que hay que saberlo activar desde la plenitud, desde la conciencia, desde la paz, desde la armonía, desde nuestra propia naturaleza humana, desde el amor propio de los que nos rodean. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la solución no aparece cuando te refuerces ese tema de que estás con el problema mismo causándote ese problema. Es un círculo vicioso que estás dándole más fuerza al problema y no a la solución que puede existir. Incluso el insomnio, irte a tomar, meterte en las adicciones, esto aparece incluso mediante la tormenta y necesitas encontrar una pausa para poderla encontrar. Entonces, ahí sucede lo inexplicable, cuando de pronto, como Mandela, como Frank, como Oprah, como Malala, en la cama de un hospital,
Ninguno de ellos tenía un plan B escrito. Ninguno de ellos sabía, es que me va a pasar esto y voy a hacer esto porque esto se tiene que hacer en estos asuntos, en estos casos. No, definitivamente era algo totalmente distinto. Y bueno, la neurociencia respalda esto cuando el cerebro entra en estados de coherencia, mediados por variables. Necesitamos ser muy formales en que tenemos que captar ese momento, ¿no? Si todos ahorita estuviéramos en un momento de angustia, de problemas en general, para cada quien es diferente, pues tendríamos que primero entender que tenemos la solución, y la neurociencia dice que la creatividad florece, que las soluciones emergen, que no es magia, que es biología, ya lo traemos ahí, que es un principio de restauración humana operando 24/7. Entonces, si de pronto tenemos este tema un poco distanciado, simplemente deténganse un poco, 5, 7 minutos, sin prisa, sin juicio, sin tener esa necesidad de solucionar las cosas rápido. Dense esa pausa que le llaman muchos pensadores y filósofos una pausa sagrada, para detener el tiempo para ti mismo, hasta 1 minuto. Y empieza a entender que lo que te está pasando tiene una solución, a lo mejor no inmediata, pero la tiene, y que necesitas darte el tiempo para encontrarla. Las técnicas de respiración son muy importantes, repetir esta técnica una y otra vez, y una pregunta esencial para finalizar y darles la palabra: si dentro de mí ya existe todo lo necesario para atravesar esta situación, ¿qué herramienta interna no he usado todavía? No forzar una respuesta, simplemente hay que racionalizar, hay que pensar, hay que escuchar lo primero que emerge. Lo primero que se tenga en la mente es que no has hecho esto, o una imagen, una sensación de que le voy a hablar a esta persona, le voy a hablar a fulanita, y hay que confiar que una y otra vez se nos da la solución, ¿sí? No sé si les ha pasado que de pronto están buscando algo, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Y las llaves las traes en la mano. Así. ¿Y dónde está el celular? Oye, el celular, a mí me pasó hace poco, y el celular, es que lo traes en la mano. Hijo de su... Hasta prendes la linterna para buscarlo. Eso pasa y no es falso. Entonces, las soluciones ahí están. El problema es que estamos muy apresurados en querer encontrar soluciones que nos venden también en algunos momentos algunas personas ahí en las redes, etcétera. La vida es simple, y recuerden, tenemos esa posibilidad de encontrar la solución, pero tenemos que darnos esa pausa sagrada y pensarlo. Ahí viene el instructivo con ustedes, nada más hay que darle tiempo que lo puedan descifrar. Y fíjate, ahí lo que mencionas, digo atinadamente, ¿no? Como título, pues sí somos los arquitectos, ¿verdad? Y lo que debemos de comprender es que nuestras desventajas muchas veces son nuestras ventajas, ¿eh? O sea, tenemos que visibilizar lo que sentimos que es una desventaja y cómo convertirla, revertirla, y apoyarse en ella. Es como dices, ese resorte que nos está haciendo para impulsarnos, no quedarte en el lamento de esa desventaja, sino preguntarte por qué tengo esta desventaja y cómo puedo superarla y cómo puedo avanzar, ¿no? Porque a fin de cuentas somos los arquitectos de nuestra vida, y cada uno tenemos cartas diferentes, todos tenemos una desventaja en algo, o sea, no todos somos iguales. Los que pensamos que tienen una ventaja traen desventajas en otro lado, sí. o como dices, Oprah Winfrey traía una desventaja, la convirtió en Malala, todos los que mencionaste, todos tenemos ese superpoder, todos tenemos esa capacidad de hacerlo, tenemos que entenderlo cómo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues transformarnos, ¿no? Pues somos los arquitectos de nuestra vida. ¿Cómo la ves, Jorge, con eso? Me pareció excelente tu reflexión, Pablo. Hasta anoté para que no se olvidara que nuestras desventajas a veces son nuestras ventajas. Sí. Muchas veces las situaciones que vivimos día a día, los problemas a los que nos enfrentamos, esa desventaja que tú dices, muchas veces es ahí donde debemos de trabajar, donde tenemos que crecer, donde tenemos que renovarnos. Esa piedrita que nos está estorbando, ese momento difícil, y tú lo acabas de decir, me gustó muchísimo eso que dijiste, esa desventaja es tu oportunidad de trabajar en ella y convertirla, porque esa realmente es tu ventaja.
¿verdad? Qué bueno estuvo eso, me gustó mucho. Sí creo que todo el mundo nos enfrentamos diariamente a situaciones difíciles, a veces demasiado difíciles para pensar que podemos resolverlas, mas sin embargo yo creo que todas esas piedras, todos esos situaciones difíciles, todos esos a veces, voy a pasarme hasta un comentario malintencionado, una situación difícil, un problema de trabajo, un problema de salud, siempre nos va a dar la oportunidad de crecer, de poder renacer. Es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de salir nuevamente adelante, de aprender de lo que hemos vivido y de todas esas situaciones que en ocasiones nos hacen sentir pues que no podemos ir más allá y que nos pueden hacer totalmente derrumbarnos. Entonces hay que tomar todas esas experiencias, todas esas desventajas que tú estás diciendo, Pablo, porque a final de cuentas es cúmulo de conocimiento que nos va a ayudar a poder salir adelante y crecer y volver a ser lo que fuimos en algún momento o inclusive mejores. Yo sí creo totalmente y me gustó mucho tu reflexión. Es que fíjate, o sea, como esos grandes personas que dijiste vienen de una adversidad tremenda, es un péndulo tremendo de que se pudieron haber quedado en la parte negativa del lamento, de me fue mal en la vida, y yo creo que proporcional al dolor que tuvieron fue la victoria que lograron del otro lado, ¿no? Como un péndulo de compensatorio de impulso, ¿no? Y a veces nosotros por cositas de fricciones del día más pequeñitas se nos cierra el mundo, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y bueno, son fricciones diarias necesarias para avanzar en la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, Numa? Pues mira, el ejemplo que nos da Viktor Frankl, de que le quitaron todo menos su capacidad de elegir. ¿Cuánta gente al mismo tiempo que él se rindieron los campos de concentración, que dijeron ya no puedo y pues pasó lo que tenía que pasar ahí, de que se rindió el espíritu? Ese libro muy recomendado, yo ya lo leí, un libro en realidad cortito. Sí, el hombre en busca de sentido, ¿no? Muy bonito, Sí, muy buen libro. También, bueno, aparte, él tuvo mucha influencia en una psicóloga del Paso, de hecho acaba de morir hace unos días, Órale. Edith Eger, sobreviviente del Holocausto, escritora en inglés llamada The Choice, en español era La bailarina de Auschwitz, una historia muy interesante, y es Viktor Frankl es el mentor de ella. Órale. Está muy bonito, de hecho lo saqué porque acaba de fallecer hace unos días. Y también muy buen libro ese, la bailarina. Y ese libro empieza muy curioso porque dice, estando en El Paso, Texas, en 1980 o algo así, empieza el libro. Vale. Y bueno, a mí me llamó la atención. Sí, cómo no. En El Paso. Sí, libros locales. Ajá, y es una historia, de hecho, su foto y todo está en el Museo del Holocausto en El Paso. Pero hablan de lo mismo. Ella, su historia la cuenta. ¿Cómo fue? A ella la rescataron un soldado americano de los cuerpos. Apenas la alcanzaron a oír así de película y la sacaron y... Apilada entre todas. Escondida ella, pero de ahí la sacaron. Y cómo es el espíritu humano, es básicamente no rendirte. Un psicólogo ucraniano, Albert Bandura, que lo mencionábamos mucho cuando yo estudié la maestría en psicoterapia, él hablaba de la autoeficacia, que dice que es justo lo que quieres despertar cuando te radioescuchas. Decía, es que espérate, por favor, de veras dale una pauta a que tú mismo necesitas solamente que te detengas, respires, dejes de pelear con todas esas ideas para empezarte a radioescucharte. Traes esa solución. El problema es que no nos damos el tiempo y es bien importante, ahorita que lo mencionaba Numa, es muy importante también hacerse de buenos mentores, de buenos amigos, de buenas personas que te rodeen, de los consejos. Y en una plática de pronto lo mencionaba, los incómodos amigos, ¿no? Que te dicen las cosas como van y que quieres escuchar puros halagos, ¿no? También recibe cosas que te puedan hacer construir tu propia identidad y aléjate de la gente que te está aportando cero y por el contrario te está quitando. Trata de ser lo más consciente posible de que tú eres el dueño también de ese ecosistema que te rodea, ¿verdad? No es prisionero nadie de nadie. Entonces, pues ahí está el tema.
traten de darse ese tiempo, esa pausa para tocar sus fibras, sus antenitas como el chapulín colorado de vinil, para que sea más interiorizada su respuesta y no tanto de los consejos superficiales que a veces nos dan gente que no quiere más que el problema, que se haga hasta un espectáculo, ¿no? Y pues todos hay que intentarlo, activen su instructivo interno. Porque aparte digo, no nos queda de otra, o sea, aquí estamos, aquí seguimos, aquí permanecemos, tenemos responsabilidades, tenemos gente por quien responder. Entonces, todas estas fricciones diarias, pues esa fricción es señal de que estás en movimiento. Todos esos problemitas diarios es porque vas avanzando, vas en movimiento. Y entonces, o haces ese análisis profundo de que todo esto puede ser esa ventaja que estás buscando, o rendirte. Digo, lamentablemente hay seres humanos que se rinden, entran a las drogas, al alcohol, lo que sea, para fugarse de no enfrentar esos problemas. Y bueno, pues aquí hay que dar la batalla, ¿no? Si vemos, Benito Juárez tenía todas las de perder. El indio zapoteco tenía todas las de perder. ¿Cuánta fricción no hubo en su vida para avanzar? Las que están documentadas y no documentadas, de racismo, de tratar de aprender a hablar español, todo ese avance. Y yo creo que no había semana que no le recordara a alguien que era un indio zapoteca, que no estaba en desventaja, de que él no pertenecía a donde quería acceder. Murió, le estuvieron recordando. Todavía ahí en la tumba, o sea, y así están todos estos personajes que has mencionado. Oprah Winfrey sigue recibiendo racismo, sigue, o sea, pero sigues avanzando, ¿no? Evolucionar y adaptarse. Evolucionar y adaptarse, y por ahí decía Ignacio Zaragoza en sus últimos contextos de la guerra, las armas nacionales se han cubierto de gloria, pero por ahí hay algunos otros escritos que decía, no bato al enemigo como desearía porque el gobierno sabe, no tengo para ello fuerza bastante, pero pues el ejército francés se ha batido con mucha pizarría. Es decir, no tengo yo manera pero yo lo pude hacer con lo que tuve también, eso es importante. No, y aparte, pues, para engrandecer tu batalla, pues tienes que engrandecer al enemigo, ¿no? O sea, sí, no lo puedes minimizar. Entonces también tus problemas, pues tienes que maximizar sin la soberbia, ¿va? Exactamente, pero te sirve, ¿no? Para que te cuelgue esa medalla. Sí, sin la soberbia es vencedor, y pues finalizo refiriéndoles que todos tenemos que ser líderes de nuestra propia vida, no esperar a que alguien más llegue, tenemos que ser los que empoderemos a nuestro propio yo, y solamente así pasamos a otro nivel de conciencia profunda para poder darle solución a los problemas del día a día. Entonces, pues, adelante. Y pues bueno, pues la vida no es ausencia de problemas, o sea, es administración de energía, tenemos que seguirle avanzando y dando. Entonces, bueno, doctor, pues ya llegamos al final del programa. Quiero agradecerle este tema que nos deja siempre reflexionando, ¿no? Y adentrándonos y valorando estas mesas, valorando a los amigos, y a esta asociación Juarenses que es una fraternidad que nos apoyamos, nos reconocemos y platicamos, y tenemos un común denominador que es Juárez, y es la familia. Entonces yo celebro esa parte, ¿no? Que nos ayuda a llevar el día a día con las amistades que nos brindan, me brindan y nos brindamos entre nosotros. Sí, y muchas gracias por ello. Y quiero aprovechar para mandar 2 saludos al ingeniero, al maestro Luis Fernando Rodríguez Giner. Por su cumpleaños, ¿verdad? El día de ayer cumplió sus años, ¿verdad? Muy bien cumplidos. Y hoy cumpleaños mi hermano Isaías, también sí, que me diga dónde va a ser el festejo. Yo no lo puedo festejar porque cada quien tenemos que sernos responsables de nuestros propios festejos. Desde ahí empieza la responsabilidad. Numa, para despedirnos del día, pues fue un tema muy interesante. Aprendimos 2-3 cositas que, bueno, yo en lo personal no sabía de Ignacio Zaragoza, unas de Porfirio de Asís, otras de Benito Juárez que tampoco. Qué cañón, sí. Ajá, y es un tema muy amplio. La cápsula del doctor Yepes, muy, muy padre, porque pues, a mí siempre me ha sido fan de Víctor Frankl, o sea, me ha gustado siempre.
y muy acertado, o sea, muy Nivel de vida. sí, muy acertado. Y pues agradecerle la compañía a ti, Pablo, a Jorge, al doctor Yepes, Oscar Yepes y a Roberto Barraza, que se tuvo que retirar. Pero gracias por esta oportunidad. Sí, yo también pues agradecerle al público que nos estuvo escuchando el día de hoy. Mandarle un saludo también, como lo dice el doctor Yepes, a Luis Fernando Rodríguez Giner, que cumplió años, y a su hermano le mandamos un caluroso abrazo a su hermano, al hermano del doctor Yepes, sí, que nos invite, nos diga dónde es la party. Y bueno, recordarles a todos que estamos un domingo sí, un domingo no. Entonces los esperamos. Muchas gracias por su tema, doctor, como siempre, se me olvidaba, siempre muy interesante sus reflexiones, su plática, me gustó bastante. Y al público, pues que volvemos en 2 semanas. Dios nos dé vida y salud. Aquí nos vemos en 2 semanas. Recuerden que venimos un domingo sí, otro domingo no venimos. En punto de las 10 de la mañana, pues por aquí los esperamos. Despídenos de la manera acostumbrada, entonces. Sí, pues vamos a despedirnos como lo hacemos normalmente, ¿verdad? Sí. Estamos aquí porque somos orgullosamente juarenses. Muchas gracias, nos vemos en 15 días. Exaltar los valores de nuestra sociedad